Hola, soy Clara Camacho y hoy les voy a hablar sobre el funcionamiento, la disponibilidad y características técnicas de un sensor de temperatura RTD. Estos son fundamentales en la industria, ya que permiten medir y controlar la temperatura de manera precisa en diferentes procesos. Para la parte del funcionamiento, los sensores de temperatura RTD o resistencia de temperatura tienen un símbolo que los representa, que son una resistencia atravesada por una flecha similar a un transistor, pero lo que lo diferencia es por el material con el que están fabricados, como el cobre, el platino o el níquel, que tienen una resistencia conocida y estables a diferentes temperaturas. Son dispositivos que cambian su resistencia eléctrica en función de la temperatura. Entonces, ¿cómo es el funcionamiento en sí de los sensores RTD? Cuando la temperatura en el ambiente cambia, o del material a medir cambia, también lo hace la resistencia eléctrica del sensor RTD. Esta variación en la resistencia es proporcional al cambio de la temperatura y se puede utilizar para calcular la temperatura exacta de un material. Esta variación se mide mediante el puente de Wheatstone, que es un circuito electrónico que permite convertir la diferencia de resistencia en una señal proporcional a la temperatura. Así podemos obtener una lectura precisa de la temperatura en nuestro sistema. Para explicar la relación entre la temperatura y la resistencia, es que ponemos este gráfico y podemos ver que son directamente proporcionales. Es por eso que solamente se necesita la resistencia del material para saber la temperatura exacta. Entonces, vamos a poner un ejemplo práctico para una mejor comprensión de cómo funciona. Imaginemos que tenemos en un proceso industrial, eh, se necesita controlar un tanque, la temperatura del tanque. Entonces, necesitamos controlar la temperatura del líquido del tanque. Para ello vamos a colocar un sensor RTD dentro del tanque de modo que esté en contacto directo con el líquido. Cuando la temperatura del líquido cambia, la resistencia eléctrica del sensor RTD también cambia. Esta variación es medida mediante el puente de Wilson que podemos observar acá. Al convertir la señal eléctrica en una lectura de temperatura mediante la calibración y los cálculos matemáticos, podemos determinar con precisión la temperatura del líquido del tanque. Entonces, si la temperatura se encuentra fuera del rango deseado del sistema, el sistema de control puede ajustar el proceso, ya sea activando un calentador o un enfriador, para mantener la temperatura dentro del rango óptimo. Este ejemplo muestra cómo el sensor puede servir para monitorear y controlar la temperatura. En la parte de disponibilidad en el mercado, podemos encontrar sensores RTD en sitios web como Amazon, Mercado Libre y tanto como a nivel local como nacional. El rango de precios varía según el tipo de sensor y sus especificaciones. Como podemos ver acá, que está la temperatura de detección mínima, la temperatura de detección máxima y la resistencia. Su precio oscila alrededor de los 20 a $200, pero incluso puede ser mayor hasta llegar a costar alrededor de $3. Además, también puedes encontrar estos sensores en tiendas físicas especializadas en componentes electrónicos y de automatización. Entonces, los RTD de cobre son los que tienen mejor resistencia a la linealidad de la temperatura de los tres tipos que existen. Y el cobre es un material de bajo costo. Sin embargo, el cobre se oxida también a altas temperaturas. Está en un rango limitado de medición del menos 200 grados centígrados a 200 grados centígrados. Tiene como aplicación el monitoreo de la temperatura en motores eléctricos. Y es esencial, pues evita los sobrecalentamientos y garantiza un funcionamiento seguro y eficiente. Los sensores RTD de cobre se utilizan para medir la temperatura de las bobinas del desator y los rodamientos en motores eléctricos debido a su buena conductividad térmica y rápida respuesta de los cambios de temperatura. El siguiente es el RTD de platino, que son el tipo más común en las aplicaciones industriales. Esto es porque tienen una excelente resistencia a la corrosión y una estabilidad a largo plazo, y miden un rango amplio de temperaturas que está entre los menos 200 hasta 800 grados centígrados. Tienen una aplicación en la industria farmacéutica debido a su alta precisión y estabilidad de las mediciones de temperatura. Son fundamentales para garantizar la calidad y efectividad de los medicamentos. Los sensores RTD de platino, como el PT100, se utilizan comúnmente para procesos de esterilización, monitoreos de autoclaves y control de temperatura en la fabricación de productos farmacéuticos, debido a su alta precisión y, como ya se dijo, amplio rango de la temperatura. Por último, está el RTD de níquel, que son los menos costosos que los de platino y tienen una buena resistencia a la corrosión. Sin embargo, el níquel envejece más rápido con el tiempo y pierde la precisión a temperaturas más altas. Es por eso que el níquel se limita a un rango de medición de menos 80 a 200 grados centígrados. Se encuentran en los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Y el control de monitoreo de la temperatura
Son importantes pues para garantizar la comodidad y eficiencia energética. Los sensores RTD de níquel se utilizan en aplicaciones donde se requiere una respuesta rápida a los cambios de la temperatura y una mayor sensibilidad, como la medición de la temperatura del aire de retorno a los sistemas de climatización. Luego, estamos por la parte de las estructuras de los RTD. Existen tres tipos. Primero está el RTD de hilo enrollado, que es como el nombre lo indica. Hay un hilo enrollado alrededor del núcleo no conductor que normalmente es de cerámica. El fabricante del sensor recorta cuidadosamente la longitud del hilo de resistencia para lograr una resistencia específica de 0 grados centígrados y esto se denomina la resistencia RO. Luego está el RTD de elemento en espiral, que es un hilo de resistencia que se enrolla en espirales pequeños que se ajustan a la holgura en una forma cerámica que se rellena con un polvo no conductor. El cable de la resistencia llega a expandirse y contraerse libremente o sea, esto sirve para que a medida que cambie la temperatura sea más fácil, minimizando así los errores causados por la tensión mecánica. Y luego están los RTD de capa fina, que son fabricados en serie y cuestan menos que los demás tipos de RTD. Y son también más pequeños y tienen un tiempo de respuesta más rápido que los otros, lo cual es que sean más desechables en muchas de esas otras, en muchas aplicaciones. Luego están las formas de conexión. Existen formas de conexión de 2 hilos, 3 hilos y hasta 4 hilos. Los RTD de 2 hilos no tienen en cuenta la resistencia del cable conductor, lo que da un resultado de un aumento en el margen de error de la respuesta. Entonces, es por eso que en términos generales se puede decir que a más cables existe una mayor precisión de resultado. Luego, y por último, están las ventajas y las desventajas de los tipos de RTD según el material que tengan. Primero está el RTD de cobre. Entre sus ventajas tenemos que tiene un menor costo, tiene un menor costo a comparación que el platino y el níquel, y tienen una buena conductividad térmica, lo que permite una respuesta rápida a los cambios de temperatura. Mientras que por la parte de las desventajas tenemos que tienen una menor estabilidad y precisión, son menos precisos y menos estables a comparación del platino y el níquel. Y también por lo mismo que tienen un rango de temperatura más limitado. Luego tenemos al RTD de platino, que entre sus ventajas tenemos que está la estabilidad y alta precisión. Es por eso que ellos son conocidos por su alta precisión y estabilidad a lo largo del tiempo, lo que los convierte en una opción preferida también en aplicaciones críticas. Luego tenemos en sus desventajas que son un costo más elevado que a comparación que el cobre y el níquel. Y por último, en el níquel, tenemos que, y por último tenemos el níquel, que entre sus ventajas está la mayor sensibilidad, y es porque los sensores RTD de níquel tienen una mayor variación de resistencia por grado de temperatura en comparación con el platino, lo que resulta una mayor sensibilidad. Y también pues son de menor costo que los de platino. Luego, por la parte de las desventajas es que tienen una menor estabilidad y una menor precisión. Y es porque estos son menos estables y menos precisos que los de platino, lo que los limita en su uso en aplicaciones críticas, como ya se mencionó. Y también su rango de temperatura es más limitado porque generalmente va de los menos 60 grados centígrados hasta los 180 grados. Y eso sería todo. Muchas gracias.